Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros una charla, una sesión muy interesante en la que Irene Yepes, directora de la Fundación Española de Fundaciones Tutelares, nos expondrá el trabajo que realizan las fundaciones tutelares y las fundaciones de apoyo, en este caso, desde la modificación de la ley. Irene es licenciada en Economía y diplomada en Trabajo Social, máster en Integración de Personas con Discapacidad y de Calidad de Vida. Vinculada al tercer sector a lo largo de prácticamente toda su carrera profesional. Se ha especializado en el apoyo de personas con discapacidad en distintos ámbitos, como el ocio y el empleo, y recientemente de manera más directa en la defensa de los derechos. Actualmente trabaja como directora de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y coordina además el programa de investigación aplicada y el Observatorio de Derecho. Buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes. Irene ha hecho una presentación que irá explicando el trabajo de las fundaciones tutelares o fundaciones de apoyo. Ahora nos comentará ella en qué términos queda. Y hará su explicación, como siempre os decimos, a través del chat podéis ir haciendo preguntas y se abrirá al final de la explicación de Irene pues un turno de palabras para que le podamos transmitir las dudas y las cosas que no haya resuelto durante su explicación, ¿no? Así que buenas tardes a todos y a todas. Y Irene, tu turno. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias a FASAP por invitarme a compartir este rato con vosotros y vosotras. Y bueno, pues yo quiero intentar no ser pesada en la exposición, sino ser lo más práctica posible, y para eso también os invito a que por favor me interrumpáis o hagáis las preguntas que consideréis a lo largo de la presentación, porque seguro que en el intercambio también podemos compartir mucha información y así es un poco más ameno, ¿vale? Pero bueno, si no, pues como decía María, al final de la exposición la idea es que podamos compartir las dudas e intentar resolverlas. Soy directora de la asociación y lo que os voy a contar en principio, o sea, para empezar, es quién es y qué es la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. La asociación, bueno, pues como su propio nombre indica, es una asociación de fundaciones que tienen presencia en toda España, excepto en Murcia y en Ceuta, donde, bueno, sí existen entidades públicas, pero no existen entidades privadas, por lo menos en Murcia, o bien no están vinculadas a la asociación, pero en Murcia ni siquiera existen entidades privadas, por lo que yo sé. La asociación lleva trabajando desde 1995, con prácticamente las primeras fundaciones tutelares que se crearon, que vienen un poco vinculadas al movimiento asociativo de plena inclusión, el movimiento de familias potente que llevaba años ya trabajando y preocupados por crear estructuras que permitiesen, bueno, pues planificar un futuro para sus hijos, y se van creando las primeras fundaciones con el cambio de la legislación que se da en 1983 y en 1995 esas 11 primeras fundaciones deciden crear la asociación. En 1983 cambia la ley, se revisa el tema de la tutela y se permite que personas jurídicas presten apoyos. Entonces, a partir de ahí se empieza a crear estas fundaciones, se crea la asociación y ahora mismo pues, está integrada por 30 entidades, ¿vale? A lo largo de estos años pues hemos desarrollado varios trabajos y sobre todo un punto de inflexión fue la convención, ¿no? A partir de la convención pues se introduce en nuestro modelo pues también una transformación, como lo que va a pasar ahora con la ley, que nos lleva a la reflexión ética, a cómo queremos prestar los apoyos, cómo los entendemos, y en 2012 publicamos lo que es el modelo de tutela, que es el modelo que se ha venido ejerciendo desde las fundaciones para el apoyo a las personas con discapacidad, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos ahora? María me comentó que ya habíais tenido una jornada sobre los cambios que trae consigo la ley, entonces no voy a
a incidir en esto, pero bueno, en junio del año pasado se modifica la ley es la Ley 8/2021, se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley entra en vigor en 3 de septiembre y es verdad que todavía es una ley que no está, o sea, está funcionando, por supuesto está en vigor, pero le falta desarrollo, ¿no? O sea, es una ley que todavía no tiene una aplicación efectiva en todos los juzgados. Permite medidas voluntarias, el tema de los notarios, pero todavía los notarios y las notarias se están formando en la nueva ley. Entonces, bueno, vamos despacito. Al principio, de junio a septiembre, nos volvimos todos muy locos con va a cambiar todo y no va a quedar nada de lo anterior, y bueno, estamos viendo que la aplicación de la ley pues va a ser más lenta a lo mejor de lo que nos gustaría, ¿no? Nosotros como asociación hemos hecho mucha incidencia para que la ley cambiase en el sentido en el que ha cambiado, ¿no? En que trajese a nuestro ordenamiento jurídico lo que ya decía el artículo 12 de la Convención, y que permitiese a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones, aunque para ello necesitasen apoyos. Vale, pues lo que os estaba comentando, ¿no? La reforma que supone un cambio de paradigma, se pasa de la sustitución en la toma de decisiones de las personas a los apoyos. Es un nuevo marco jurídico en el que desaparecen figuras a las que todos estábamos acostumbrados, ¿no? Pero no tanto, o sea, no solo las personas con discapacidad y sus familiares, sino pues las entidades bancarias, los seguros, los notarios, los jueces, tenían ahí una seguridad jurídica creada y amparada en estas figuras que bueno, pues que con este cambio simplemente no es que desaparezca esa seguridad, sino que se transforma, ¿no? Y se tiene que aplicar mediante otras figuras. Pero sí que hemos visto que esos cambios han generado ciertas reacciones, ¿no? Pues ahí en las familias identificábamos pues cierta incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Yo sí tenía la patria potestad prorrogada, ¿qué pasa ahora con mi hijo? ¿Quién le va a dar los apoyos, no? Supone un cambio de mentalidad para las familias también, porque hasta ahora, en algunos casos, las familias con toda la buena voluntad del mundo podían estar apoyando, a lo mejor no incentivando la autonomía de las personas con discapacidad, ¿vale? Esto, o sea, es algo que pasa y que nos pasa a todos con nuestros hijos. Yo creo que pues al final tiendes a sobreproteger, y con las personas con discapacidad, pues en muchos casos, incluso cuando son mayores, pues en el afán de ayudarles, pues a lo mejor no les dejamos decidir todo lo que tienen que decidir, no les dejamos equivocarse todo lo que se tienen que equivocar, y se crea ahí pues pues como un vínculo en el que tú decides por mí, tú además asumes las consecuencias de las decisiones, y yo no genero o no desarrollo esa capacidad de decidir, ¿no? Y luego pues sí que también hemos detectado en algunas familias pues ciertas resistencias. También yo creo que esto se trata de la novedad, de que todos tenemos resistencia al cambio, y de que una ley tal y como llegó esta, con todo lo que supuso, pues necesita un tiempo de funcionamiento y de que veamos de que todo funciona bien, que no hay problemas, y entonces supongo que esas resistencias irán bajando. Para las fundaciones, ¿qué supuso? Pues entre otras cosas lo que os decía, ¿no? Es un proceso de transformación, dejamos de ser fundaciones tutelares. Nuestro modelo, el de la asociación, estaba ya muy cercano a la convención, pero existía todavía porque al final, mediante las sentencias que teníamos, que en un 80% son tutelas, pues existía la sustitución, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos desarrollando un nuevo modelo de apoyos en el que no existe esa sustitución. Y si existe, en casos excepcionales en los que haya una curatela representativa,
también tiene un enfoque de no sustituir, sino de interpretar la voluntad de las personas. Y también se generan nuevos roles dentro de las fundaciones tutelares. Nuevos roles, sobre todo porque a lo mejor el apoyo jurídico y el asesoramiento cobran mayor importancia ahora, ¿no? En un periodo de cambio, de transformación, recibimos muchas más demandas, muchas más pues dudas y ahí hemos generado pues nuevos programas que puedan dar respuestas a estas incertidumbres, ¿no? Y para los operadores jurídicos y la sociedad, pues eso lo dice la ley y el preámbulo, ¿no? Debe venir vinculado a un cambio de mentalidad, porque la ley es un paso importantísimo y era necesario, pero no es suficiente. O sea, con que cambie la ley no va a cambiar la realidad. Necesitamos que los operadores jurídicos cambien su mentalidad y lo que decía, que bancos, que seguros, que proveedores de cualquier tipo de servicios, pues cambien también la mentalidad con respecto a las personas con discapacidad, porque tienen los mismos derechos que el resto y porque pueden tomar decisiones y eso muchas veces se pone en duda, ¿no? Y luego lo que hemos detectado, pues también vinculado a las reacciones de la ley, es que hace falta mucha información, mucha sensibilización y observación. Observación lo hemos puesto porque pues a lo largo de estos 3 años, que es el periodo transitorio de la ley, lo que vamos a hacer es observar cómo se está aplicando para ir aprendiendo de los errores y corregirlos. Y en ese proceso de transformación, pues nosotros nos estamos transformando hacia entidades de apoyo a la toma de decisiones. Bueno, la ley dice que denomina el apoyo como el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Hemos tenido un debate interno sobre cuál es el término apropiado que debemos utilizar, porque el ejercicio de la capacidad jurídica va más allá de una mera toma de decisiones, sino que también es un acompañamiento en la ejecución, en las consecuencias, etcétera. Pero bueno, el concepto central es la toma de decisiones, ¿no? Que es donde debe iniciar nuestro apoyo y por eso hemos elegido este nombre y es el que bueno, desde la asociación defenderemos como propio. Y os cuento un poco qué son las fundaciones, ya me meto en materia. Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro, en nuestro caso las de la FT, especializadas en ejercicio de la tutela desde hace más de 30 años, ¿vale? Prestan el servicio social encomendado judicialmente, o sea, el vínculo viene por sentencia judicial, destinado a apoyar a personas con discapacidad en el desarrollo de sus proyectos de vida. Y son habitualmente una alternativa al apoyo que normalmente ofrecen los familiares, cuando estos no pueden. Es verdad que las fundaciones al principio pues atendían muchos casos de desamparo, de personas que o bien sus familias no eran las adecuadas y por tanto se les retiraba la patria potestad prorrogada, rehabilitada y acababan pues derivadas a una fundación tutelar, o bien no existía ese apoyo familiar, pues porque los padres fallecían y no había hermanos o hermanas que se pudieran ocupar de las personas. Nosotros siempre hemos defendido que las fundaciones tutelares tienen un papel subsidiario, es decir, que no en el caso de que exista un familiar que pueda hacerse cargo, alguien cercano a la persona, siempre lo va a hacer mejor que cualquiera de las ofertas que se puedan hacer. Que es verdad es que desde las fundaciones se ofrece un apoyo profesional y se puede ofrecer también apoyo a esos familiares, a esos hermanos, hermanas, que se hagan cargo de las personas con discapacidad. Pero bueno, sí que iniciaron con esos casos de desamparo y a través de un programa que hemos denominado de pretutela, pues en muchos casos acaban siendo una opción que las personas o las familias eligen a futuro, ¿no? Cuando yo no esté, pues quiero que esta fundación sea la que preste los apoyos a mi hijo o a mi hija. ¿Para quién trabajan? Las que forman parte de la Asociación Española trabajan principalmente con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, mayores de edad, por supuesto, porque la ley así lo indica, que precisan apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿vale? Es verdad que en nuestro sector y dentro de la asociación también hay un debate a permitir o ampliar
un poco las miras en cuanto a que ya no hay personas con discapacidad intelectual solo, sí que las hay, pero hay muchos casos de personas que tienen discapacidad intelectual, problemas de salud mental, un entorno social desfavorable, o sea, una serie de factores que interactúan entre ellos y que en algunos casos pues hacen que la persona precise apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no? Personas mayores, en muchos casos nos está pasando que las fundaciones apoyan a hijos con discapacidad de personas que están en un proceso de envejecimiento y esas mismas personas piden que cuando no tengan la capacidad de decidir 100%, o sea que en un periodo, en un desarrollo cognitivo futuro, pueda ser la fundación también quien los apoye, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es verdad que principalmente son personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, pero hay una cierta amplitud, ¿vale? Para que puedan entrar otros colectivos o algunas personas que lo puedan demandar o necesitar. La finalidad es prestar apoyos para que cada persona pueda desarrollar su personalidad y desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Es decir, que cada persona pueda ser titular de derecho a decidir, o lo que venimos diciendo nosotros es que la persona sea protagonista de su propia vida y que cuente con los apoyos necesarios para poder de verdad decidir sobre ella. El modelo de apoyo es el que os hablaba, que publicamos en 2012 y que viene un poco de la experiencia acumulada en muchos años de tutela de personas y luego con el punto de inflexión de la convención, pues eso, desarrollamos un modelo que está basado en los principios de transparencia, calidad ética, planificación centrada en la persona, que más que un principio es una metodología, pero es, al final lo que queremos decir es que la persona siempre está en el centro. Independencia, nosotros siempre hemos defendido que las fundaciones tutelares tienen que dedicarse solo a tutelar. En este caso y ahora a futuro, las fundaciones de apoyo tendrán que dedicarse solo a prestar esos apoyos, porque entendemos que si prestan apoyos, pero también gestionan recursos, se pueden dar conflictos de intereses en los que la persona al final es la principal damnificada, ¿no? Subsidiariedad, lo que os decía, somos los últimos en la cadena. Siempre que haya alguien apto para prestar esos apoyos, preferimos que sea esa persona, aunque haya que prestarle apoyos a esa persona, ¿no? Pues en muchos casos a lo mejor hermanos y hermanas vienen a las fundaciones a preguntar, oye, pero si me hago cargo de mi hermano, luego ¿cómo tengo que hacer la rendición de cuentas, ¿no? ¿O qué tengo que hacer? Bueno, pues nosotros prestamos esos apoyos a través de un servicio de asesoramiento, pero preferimos que sean los hermanos o los familiares los que directamente apoyen a la persona, porque al final son quien conocen a la persona y esto en muchos casos, en muchos casos podrá la persona expresar su voluntad, pero en otros casos no podrá, ¿no? Y al final la voluntad se interpretará. Entonces, al final quien conoce bien a la persona es la familia o la gente del entorno, amigos, cercanos, etc. Y bueno, siempre hemos trabajado bajo el principio de la colaboración con las entidades prestadoras de apoyo, con la administración, etcétera, porque creemos que no se puede ir por libre, sino que formamos parte de una red de apoyo a las personas y como tal, pues colaboramos y luego desde un punto de vista, un principio de responsabilidad social. Bueno, aquí sí que he querido remarcar los 3 principios así claves para nosotros, que eso, la persona está en el centro, ¿vale? La persona es la protagonista de su propia vida. Nosotros trabajamos a través de planificación centrada en la persona o de planes de apoyo que creamos, diseñamos y recogemos de la voluntad de la persona, es decir, a través del conocimiento, ¿no? De la confianza. Para nosotros es importantísimo, si es que es al final la base de nuestro trabajo, es la confianza que te ganas con esa persona con discapacidad para que te cuente su vida, comparta contigo sus deseos y en base a eso tú construyas un plan de apoyos para que esa persona pueda ir desarrollando la vida según quiere, ¿no? Vemos que la persona está apoyada por el equipo profesional y esto sería como un poco los pilares de nuestro modelo, ¿no? Pues el enfoque de derechos, la calidad,
el marco jurídico en vigor, la planificación centrada en la persona, el modelo social de la discapacidad, la ética y el modelo de calidad de vida. El siguiente principio así fuerte y que quería remarcar es la independencia, que está en la siguiente diapositiva, y es lo que os comentaba, ¿no? De que no podemos ser juez y parte, no prestamos otros servicios, y eso es algo que hemos defendido siempre desde la asociación y que bueno, pues mediante incidencia hemos conseguido que también se refleje en la ley. Y el siguiente es que somos personas acompañando a personas. Esto para nosotros es muy importante porque a veces cuando piensas que una fundación o una institución o una organización va a apoyar a tu hijo o a tu hija, pues es un concepto un poco abstracto, ¿no? Pero realmente ¿quién lo apoya? Pues trabajamos mediante equipos profesionales y personas de referencia a los que puede la persona llamar en cualquier momento del día y por supuesto la persona crea un vínculo con la entidad, pero lo crea a través de sus personas de referencia, de su equipo de referencia, ¿no? Entonces, no se trata de apoyar a muchísimas personas y hacer un apoyo, una tutela, como decíamos antes, administrativa, ¿no? Que es un modelo que sabemos que existe, por desgracia se da mucho en las organizaciones públicas porque están infradotadas de recursos y entonces a lo mejor tienen 3.000 tutelas, pero tienen solo 100 trabajadores y bueno, pues obviamente el ratio no te da para conocer a cada persona. En nuestro caso son fundaciones más pequeñas y se apuesta por un modelo en el que permita siempre que cada persona tenga una atención personalizada, tenga visitas, pues lo que necesite, ¿no? Semanales, mensuales, pero tenga un teléfono al que llamar, una persona de referencia, alguien conocido y que tenga un vínculo personal con la fundación, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que quería remarcarlo ahí un poco. Esta es nuestra forma de entender el apoyo a la toma de decisiones, ¿vale? ¿Qué creemos que es? El apoyo es un proceso personal en el que una persona de apoyo ayuda a la persona con discapacidad a participar en la libre elección razonada sobre diferentes aspectos de su vida. Al final es lo que os decía, ¿no? Se trata de que la persona con discapacidad pueda definir su propia vida y reciba para ello los apoyos que necesita. La persona de apoyo en este caso lo que trata es que la persona desarrolle ese proceso de toma de decisiones, que cada vez además gane más capacidad y a futuro pueda tener menos apoyos y que al final vaya aprendiendo de esas decisiones que toma. Sabemos que en muchos casos, ahora con la ley, ¿no? Muchos padres nos decían, bueno, pero de hoy para mañana, ¿cómo va a decidir si quiere vender una casa? Obviamente hay decisiones que hasta yo necesito, bueno, hasta yo, o sea, todos necesitamos ayuda o asesoramiento externo y además a decidir se aprende decidiendo. Entonces, obviamente personas que nunca han tomado decisiones o decisiones de gran relevancia, porque cambie la ley, no las van a tomar ahora de forma autónoma, pero sí que poco a poco se puede ir involucrando a la persona en la decisión, adaptando la información que le damos para que pueda decidir. Bueno, pues mediante herramientas lo que tratamos es que la persona, eso, pues desarrolle al final su propia decisión y en base a lo que ella exponga, pues apoyarle, ¿no? Creemos que los apoyos son diferentes para cada persona y cada decisión y que van, o sea, tienen varias fases, pero la principal, o sea, la primera es hacer saber a la persona que tiene derecho a decidir. Y la última será que hacer saber a la persona que las decisiones tienen consecuencias y que hay que aprender de ellas y asumirlas y en unos casos serán buenas y en otros casos serán malas. Pero si nos saltamos esos dos pasos, estamos limitando la autonomía de la persona y la capacidad para decidir y por tanto nosotros sí que creemos en el modelo que deben estar. Bueno, tomar decisiones implica un juicio acerca de cuál es la mejor solución y por tanto ese proceso requiere ciertas habilidades o actitudes psicológicas, las cuales pueden aprenderse con el apoyo adecuado. Es lo que os estaba diciendo, que al final, bueno, pues se aprende decidiendo. Por eso, parte fundamental de nuestro apoyo es la experiencia y el aprendizaje y siempre, o sea,
creemos que el apoyo se debe prestar desde el respeto, la transparencia y la empatía. ¿Cómo trabajan? Esto al final son más o menos los principios que os comentaba antes, ¿no? Pues trabajan centrados en la persona, con calidad y con ética, con transparencia. Esto es importante porque muchas veces en las fundaciones tutelares se ha puesto en duda la gestión de los recursos de las personas a las que apoyan o las herencias a futuro. Luego, si queréis, podemos hablar un poco de esto. Pero las entidades, por lo menos las de la asociación, y me gustaría pensar que todas, trabajan con un principio de transparencia y de rendición de cuentas que permite confiar en su trabajo, ¿no? Y además no solo transparencia con el juez o con la sociedad, sino transparencia con la propia persona. Nosotros desde hace tiempo estamos utilizando presupuestos en lectura fácil, documentos para que la propia persona también pueda hacer un seguimiento de cómo se gestiona su patrimonio, que a priori es como lo más grande que podemos hacer desde las fundaciones, ¿no? Entonces también creemos que la transparencia tiene que también ser para con la persona, no solo para los órganos de control, ¿no? Con independencia, profesionalidad y en colaboración y coordinación. Es lo que había comentado antes, con lo cual seguimos. ¿Cuándo actúan? Normalmente actúan cuando han sido designadas por el Poder Judicial. Y esto era sobre todo en el modelo antiguo, pero también ahora con la ley nueva, las propias personas con discapacidad pueden, y de hecho tenemos un caso que vamos a compartir en un seminario, que por eso me he acordado, pero que ya hay personas que eligen también que en vez de un familiar, pues pueda ser una fundación quien le preste los apoyos. Con la ley se permite, ¿no? Hay a través de las medidas voluntarias que se pueden establecer ante notario, pues puedes definir que sea una fundación quien te preste los apoyos. Entonces, pues se pacta el plan de apoyos con la fundación y así queda establecido en documento notarial. ¿Qué otros servicios prestan? Pues el servicio de información y asesoramiento y el de compromiso de futuro y pretutela. Los he nombrado antes. El de información y asesoramiento es lo que os comentaba. Es un servicio que tienen todas las fundaciones de la red y que al final trata de informar y orientar sobre los procesos de provisión de apoyos. Están generando muchas dudas con respecto a obligaciones formales de la provisión de apoyos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué necesito saber para hacer una rendición de cuentas? ¿Puede mi hermano firmar la herencia o no puede? Pues todas esas dudas más jurídicas se resuelven en estos servicios y luego también pues se dan alternativas para las personas con discapacidad para que puedan elegir pues qué tipo de apoyos quieren, cómo los quieren, etcétera. Y luego el siguiente servicio es el de pretutela. No sé si habéis oído hablar de ello, pero cuando hago charlas con familias suele ser uno de los servicios sobre el que más me preguntan, ¿no? Ahora le estamos cambiando el nombre, puede que tienda a ser planificación de futuro. Al final es el compromiso que la fundación toma con la persona, en muchos casos también con las familias, porque pues las personas vienen acompañadas por las familias o los padres preocupados por el futuro de su hijo cuando ellos no estén, son los que a priori establecen ese contacto con la fundación, pero al final con el cambio de la ley también hemos transformado un poco este servicio y ahora es el compromiso futuro de la fundación y la persona. ¿Para qué? Haya un periodo de tiempo en el que se van conociendo, la persona conoce la fundación, va viendo cómo trabaja, va interactuando con las personas que allí prestan servicios, ¿no? Y a largo plazo, cuando esa persona no tenga los apoyos que ahora tienen, que normalmente son los familiares, pues pueden establecer o unas medidas voluntarias o a través del juzgado medidas judiciales para que en el futuro la fundación sea quien preste los apoyos, ¿no? Entonces el objetivo de este servicio es establecer ese vínculo, disponer de toda la información necesaria respecto a la persona, de toda documentación. En este servicio también muchas veces se empiezan a tramitar
ayudas o cuestiones que la persona no tiene y que las fundaciones sí detectan o sí conocen y que creen que puede ayudar tanto en el presente como en el futuro. Los otros objetivos serían agilizar los trámites, eso es lo que os decía, gestionar los recursos, dar a conocer a la persona y las familias el modelo de trabajo de las entidades, promover que la persona y la fundación se vayan conociendo y planificar conjuntamente el futuro de la persona a quien se prestará el apoyo. Y aquí más o menos es hasta donde yo tenía preparado. Luego hay un vídeo, pero yo creo que no merece la pena, bueno, es simplemente un vídeo de qué son las fundaciones, pero con todo lo que he hablado yo creo que es más interesante que ahora compartamos dudas o me hagáis preguntas, o si queréis que profundice en alguna de las cuestiones, pues que podamos charlar. Vale, gracias. Creo que hemos seguido bastante bien. Al menos he intentado seguirte todo lo bien que he podido las instrucciones. Sabemos que el tema es un tema espeso, complicado, porque tenemos muchos deseos que luego hemos de convertir en realidad. Pero bueno, como decías, abrimos el turno de palabras. María se encarga de gestionar estas cosas, así que adelante. Bueno, pues como ha dicho Pera, ¿no? Y también Irene nos ha dicho, si queréis ir preguntando. Hola, me llamo Sergio. Pues Sergio, encantada. Vale. Mira, a ver, tengo bastantes dudas y a ver, intentaré no ser extenso. Tengo un hijo de 20 años con una enfermedad mental y, bueno, pedimos bueno, en aquel momento era incapacitación porque era aún con la ley anterior. Y entonces, más o menos hacia el verano, tuvimos la resolución judicial y lo incapacitaron en la tutela de salud y patrimonio. Bien, escogimos una fundación tutelar porque no tenemos familiares en que poder pasar la tutela. Y sobre todo fue pensando en un futuro, cuando mi mujer y yo no estemos, pues que alguien pueda cuidar de él. El problema es que tengo muchas dudas con el funcionamiento de la fundación tutelar, porque la fundación tutelar que nos costó bastante escoger porque fue difícil hasta encontrar fundaciones tutelares y poder quedar con ellas, porque para mí que están o desbordadas o es complicado y conocerlas. Al final escogimos una, la verdad es que te atienden perfectamente y muy amables y tal, pero claro, la fundación tutelar por dentro no la conoces, es difícil averiguar el funcionamiento y los servicios, verlos trabajar. Entonces, primero de todo, a ver, desde que la fundación tutelar se hizo cargo de mi hijo, pasaron 6 meses y lo vieron 3 o 4 veces solo para acompañarlo al médico. A ver, me dijeron que ya lo hacíamos mi mujer y yo bien y que no era necesario su participación porque tienen un ratio muy elevado, porque tienen mucho trabajo y tal y cual. Pero bueno, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los deberes ineludibles que tiene que hacer una fundación? Porque por lo menos es muy importante lo que ha dicho de que se tiene que crear un vínculo. Irene ha hablado de un vínculo. Y, a ver, desde que está tutelado ha tenido 3 referentes, porque además los referentes que tienen son gente joven que cuando encuentran, supongo, yo no lo sé, cuando encuentran otro trabajo mejor, pues se van. Claro, ostras, eso es muy, muy complicado, que creen un vínculo. Y además, cuando ya han llamado a mi hijo para verlo, a veces él ha dicho, pues no tengo ganas de verte. Entonces, tampoco han ido detrás. Y después también tengo una pregunta sobre la prestación por hijo a cargo. Desde el momento en que la fundación se hizo cargo de mi hijo, yo dejé de cobrarla. Pero mi hijo sigue viviendo conmigo, los gastos los pago yo
y no entiendo, ese dinero lo tiene la fundación, supongo que era una cuenta a nombre de mi hijo, pero tampoco sabemos cómo está esa cuenta, ni dónde está, ni la hemos visto, y los gastos de todo, nuestro hijo vive con nosotros, por lo cual los gastos son nuestros. Y después también, ya la última, no es porque sea mucho dinero, pero yo estoy jubilado y cuando yo tenía a mi hijo conmigo, bueno, sin la fundación tutelar, yo no pagaba medicinas, mi hijo tampoco. Desde que la fundación tutelar se ha hecho cargo de mi hijo, yo pago mis medicinas. Bueno, ya me paro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio, por compartir, ¿no? Yo creo que al final el que compartáis las situaciones, que al final sois un grupo de gente que compartís, ¿no? Que tenéis hijos o hijas con discapacidad, pues es lo interesante, ¿no? Por mi parte, te puedo decir, claro, yo te puedo hablar de cómo funcionan las fundaciones que forman parte de la asociación, pero no puedo hablar por el resto. Y en este caso, yo creo que estás en Cataluña, ¿no? Y allí hay un movimiento fundacional grande, hay muchas fundaciones porque tienen un modelo que no hay en el resto de España, ¿no? Es un modelo en el que la administración paga a las fundaciones por cada cargo que asumen. Entonces, esto hace que las fundaciones sean sostenibles y bueno, yo creo que es un modelo que es beneficioso para todos, ¿no? Porque permite que fundaciones privadas que tienen una gestión pues, más cercana a la persona pues se mantengan, ¿no? Pero eso hace que haya muchísimas que en salud mental, es verdad que yo tampoco las tengo a todas ubicadas, tengo a las grandes, pero no sé cuál es la tuya. Y bueno, pues voy a comentar así globalmente lo que has comentado, pero no puedo hablar con conocimiento de causa, ¿no? Yo creo que el vínculo y el conocimiento mutuo es necesario y en nuestras entidades se apuesta por ello. Lo que sí que has comentado que tu hijo, a veces se han llamado a tu hijo para quedar y ha dicho que no le apetecía. Eso es verdad que entra dentro del respeto a la voluntad de la persona. Entonces, se respeta la voluntad, pero la fundación tiene que hacer un trabajo, ¿no? Para que la persona poco a poco vaya generando ese vínculo. O sea, no se puede abandonar, sino que a lo mejor un día no quiere, bueno, pues ¿qué te parece mañana? O muchas fundaciones de las que forman parte de la asociación organizan actividades de ocio. ¿Por qué? Porque al final es una excusa para ir conociendo a las personas, para que se vayan acercando, incluso en los programas de pretutela, esas personas que no están directamente vinculadas, pero que bueno, que ya están en ese conocimiento mutuo, pues participan, ¿no? Pero bueno, eso no es algo que tengan que hacer. Lo que tienen que hacer, y además viene en la ley, es, viene en un artículo de la ley que las curatelas se tienen que prestar de forma personal y con un contacto continuo. Entonces, si no lo hacen, lo puedes exigir. ¿Qué pasa? Que si el juez en la sentencia ha establecido que la curatela es para actos muy concretos, por ejemplo, para los acompañamientos médicos que supongan intervenciones o no sé qué, y para actos económicos mayores de no sé cuánto. Es verdad que hay fundaciones que, bueno, pues que pueden interpretar que solo tienen que hacer esos apoyos. Las fundaciones que trabajan en la asociación hacen un plan de apoyos con la persona, es lo que os decía, conocen a la persona, saben cuál es su voluntad y le ayudan a gestionar, por ejemplo, si tiene unos ingresos al mes por pensión o por lo que tenga, y él dice, bueno, pues yo lo que quiero es estudiar esto, irme de vacaciones con mis amigos y comprarme un móvil, ¿vale? Pues le ayudan a gestionar su economía mes a mes para que pueda cumplir con esos deseos. Entonces, yo creo que la fundación con la que habéis tomado contacto o que tiene ahora la tutela de
de tu hijo, pues no sé cómo trabaja, pero deberían primero conocer la voluntad de tu hijo, porque es que eso es obligatorio. O sea, no pueden prestarle los apoyos si no conocen a tu hijo y no conocen su voluntad. Luego tener un contacto personal y continuado, porque lo pone en la ley también, o sea que se puede exigir. Y luego lo que comentas de hijo al cargo, pues es verdad que claro, que lo pueden cobrar, porque se puede sobreentender que al prestar la tutela lo pueden cobrar. No sé si deberíais enteraros, o sea, tu hijo también tiene derecho a conocer, por supuesto, el estado de sus cuentas, cómo se gestiona el dinero. Entonces, yo os recomendaría que os enteraseis si ese dinero se está destinando en una cuenta de tu hijo o si está pagando los servicios de la entidad. O sea, no sé si sabéis, pero en los cargos, la curatela es gratuita. Por supuesto, no se puede cobrar por ella. La única retribución que se puede establecer la puede establecer el juzgado en un porcentaje del patrimonio o cobrar el hijo a cargo, ¿vale? Eso es verdad que se puede hacer. Pero bueno, yo sí me interesaría por esta cuestión, porque efectivamente si tu hijo vive en tu casa y genera unos gastos, al final está con vosotros y habéis perdido esa capacidad económica, pues no me parece muy lógico, ¿no? O sea, yo sé que hay fundaciones, por ejemplo, que rechazan cobrar los porcentajes o los hijos a cargo porque saben que la persona, si no, pierde patrimonio o sea, pierde capacidad económica y no puede llegar a fin de mes. Entonces es como, ¿cómo voy a cobrarlo yo si esta persona no llega a fin de mes? Entonces, bueno, yo indagaría por ahí y, por supuesto, exigiría lo que dice la ley. O sea que a mí me ha resultado curioso que hayáis hecho directamente una tutela sin pasar por ese periodo de pretutela. Te hago una pregunta. ¿Puedo cambiar la tutela por pretutela o tengo que pasar por un juez? Ya, si ellos tienen la tutela, tiene que pasar por un juez. Vale. Podría ser tu hijo o vosotros, si consideráis que tal, a través de fiscalía, podéis decir que no se están cumpliendo con las obligaciones del curador y que queréis cambiar. Hace más de un mes que no lo ven. Y nosotros, yo tuve una reunión en enero con ellos exigiendo, quejándome. Se pusieron un poco las pilas, pero ahora ya hace más de un mes que no lo han visto y tengo otra reunión con ellos para hablar en abril. A ver cómo va. ¿Puedes decirnos qué fundación es? Entre nosotros creo que es bueno saberlo. Bueno, no sé, yo he intentado ser discreto. Entre nosotros creo que no hace falta. Bueno, pues es Lluís Artigas. Vale. Yo no sé si está en la asociación tuya. No, porque al decirme que era de salud mental, ya lo he descartado directamente. No, es que el problema de mi hijo es que tiene un SAF importante y no puede gestionar dinero. Y claro, se lo gestiono yo, le doy €1 cada día. No más, no puede tener más. Pero es que a ver, no es que necesitemos para poder pasar el mes la prestación, pero no entiendo que la hemos dejado de cobrar y el régimen de mi familia, de mi mujer y mi hijo y yo, sigue siendo igual que el de antes del juicio. Sigue estando con nosotros, hemos acomodado con él, no estudia, no trabaja, bueno, lo tenemos en casa. Bueno, no, lo tenemos por ahí, se va de casa, pero tampoco, bueno. Y lo de las medicinas, aunque es ridículo, también no lo entiendo. Ya, eso la verdad es que yo tampoco sé, es que ahí, como el tema del copago va también por comunidades autónomas y Ya. yo ahí sí que me pierdo, perdóname porque ahí sí que no te puedo. Pues sí, que hablaré con el abogado a ver qué se puede hacer. Muchas gracias. Nada. Una pregunta, bueno, un inciso con respecto a la experiencia que ha comentado Sergio. El SAF está dentro de las patologías de desarrollo. Sí. O sea, también hay veces que las fundaciones tutelares de salud mental no prestan apoyo a las personas que tienen patologías del desarrollo o del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿había posibilidades que se pidiera ese cambio?
Sí, o sea, el tema de que admitan o no, voy a decir admitir, pero bueno, que es algo más complejo, pero que se admita o no una persona, pues es verdad que hay fundaciones que tienen muy establecido que tenga unos criterios, y lo que os decía yo, ¿no? Nosotros nos estamos dando cuenta de que unos criterios cerrados cada vez son menos viables, porque el que tiene, normalmente ya son patologías duales, y el que tiene discapacidad intelectual puede también tener salud mental, y ahí ¿qué vas a valorar? ¿Cuál pesa más? No, o sea, tienes que ser un poco más flexible, ¿no? En nuestro caso, si esto es una discapacidad del desarrollo, considerada dentro de desarrollo, entiendo que no habría ningún problema. Lo único, claro, esto ahora sería volver a abrir el expediente, pedir una revisión de la remoción del tutor y, bueno, del tutor, ahora ya curador, y solicitar el cambio. O sea, que no es un proceso que vaya a ser de la noche, o sea, de un día para otro, pero bueno, se puede hacer, por supuesto. Si no estáis conformes con el apoyo que le están prestando, yo sí que invitaría primero a comunicárselo a ellos, porque quizá tenga una explicación, no lo sé. No los vamos que a nosotros ya lo juzgar, hacemos bien y no tienen tantos recursos. Claro, pero es que... Pero tiene que haber un mínimo. Claro. Y lo que también te quiero comentar es que en el Vía Crucis de conocer fundaciones, 2 nos negaron a poder aceptar el caso de nuestro hijo porque se dedicaban a déficit intelectual, no a salud mental. Bueno, a lo que tiene mi hijo. Claro. O sea, ahí sí que esto va un poco en función de los recursos y de la experiencia que tenga la fundación. O de los criterios establecidos que tengan, ¿no? Si son muy puristas con solo discapacidad intelectual, pues quizá no den cabida. Si son discapacidad intelectual y del desarrollo, etc. Yo creo que es cuestión de una autoevaluación, ¿no? De la fundación, de decir, yo sí puedo prestar los apoyos que esta persona necesita. Entonces, si no los puede prestar, pues es mejor que no coja la tutela, ¿no? Por cogerla. O sea, si es un caso que dicen, mira, no lo vamos a poder asistir como precisa, pues mejor retirarse antes de cogerla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esas evaluaciones no hay que ser estricto o purista con los criterios, pero sí que hay que evaluar los recursos y la capacidad de prestarle esos apoyos. Gracias. A ver, tengo varias preguntas. Yo lo suelto y tú lo ordenas como quieras. Por un lado, nos has presentado la asociación como algo que tiene unas líneas definidas en la forma de trabajar. ¿Cuál es el mecanismo como asociación de fundaciones para encontrar ese hecho común o esa forma de trabajar común? Relacionado con esto, tú has dicho que en Cataluña se da una situación muy distinta a España. Has dicho que considerabas que la situación en Cataluña era favorable, que permitía una estabilidad mejor. ¿Qué pasa en España al respecto y cómo se puede mantener esa idea de trabajar todos conjuntos y tener el mismo tipo de prestaciones cuando encontráis tantas diferencias entre unas administraciones u otras administraciones? La tercera pregunta, que también está relacionada con esto y con la asociación, sería ¿quién supervisa al supervisor? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Quién se encarga de supervisar al supervisor? ¿Por qué? Porque hay un momento en que nosotros podríamos entrar en el concepto de pretutela, luego de tutela, pero seguimos vivos, seguimos estando allí, seguimos supervisando, podemos ir a un juez, podemos decir que no nos gusta, podemos cambiar de fundación tutelar, pero hay un momento en que no estaremos, entonces ya no podremos hacer esto, ¿no? Entonces, ¿quién supervisa al supervisor? Y la última de todas es, dentro de la asociación, ¿habéis hablado o habéis tratado o habéis singularizado el caso del SAF?
Lo que ha explicado la persona que ha intervenido antes, en esos aspectos de rechazo, lo notamos. El SAF es una patología muy compleja y que contiene elementos de posible agresividad, de robos, de cambios de humor rápidos y muy imprevisibles, que hace que sean personas complejas de tratar. Entonces, ¿habéis incorporado en vuestro análisis, en vuestro trabajo, hablar del SAF? ¿Habéis hablado del SAF? Y si no, ¿queréis que vayamos nosotros a explicarlo y que intercambiemos este Conecta y hagamos una acción de explicaros conjuntamente las particularidades y lo que nos gustaría como asociación? Vale, creo que son 4. Tú misma ordénalo como quieras. Vale, genial. Pues mira, voy a empezar por la última. Y no hemos abordado en conjunto como asociación esta patología. De hecho, yo la conocía ligeramente, pero no tenía información y bueno, María me explicó un poco. Fue casi de lo primero que le pregunté, ¿no? Porque es verdad que al ser fundaciones más destinadas a discapacidad intelectual o del desarrollo, cuando me llaman sí que tengo que identificar si soy yo quien tiene que ir o tiene que ir alguien de salud mental. Entonces, bueno, pues sí que lo estuvimos hablando. Yo he estado también leyendo vuestra página y me parece muy interesante que podamos intercambiar esta charla y que podáis venir a compartir con nosotros pues cómo son, ¿no?, vuestros hijos o cuál es la patología o en qué cursa y cómo podemos nosotros apoyarlos desde nuestro movimiento fundacional. O sea que ahí cojo el testigo y ya te digo desde ya que me parece muy interesante. Nosotros el año pasado hicimos un estudio de factores de complejidad, lo que denominamos factores de complejidad en el apoyo, y es que tratamos de identificar dentro de todas las personas a las que apoyamos y que efectivamente tienen un certificado de discapacidad intelectual, qué otros factores interactúan con este y suponen una complejidad en el apoyo, ¿vale? Ahí identificamos pues problemas de adicciones, personas que habían pasado por el sistema penitenciario, a lo mejor, gente que venía de tutelas y no, o de otros países y no tenían papeles y por tanto se complejiza el apoyo porque a lo mejor no tienen los recursos que necesitan. Ahora creo que podemos incorporar, ¿no?, conocer vuestra realidad, incorporarlo incluso dentro de esos factores que complejizan el apoyo, pero no quiere decir que lo tengan que discriminar o que evitar, o simplemente nosotros hemos tratado de identificar esos factores y esas personas para saber, pues dónde tenemos que dedicar más recursos, incluso identificar formaciones específicas para atender los distintos factores, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante que podáis compartir con nosotros vuestro conocimiento y que quizá podamos valorar eso, ¿no? Pues cómo podemos apoyar o cuál es la vía de entrada a nuestras fundaciones o si somos las adecuadas o no por una cuestión de recursos y de apoyos, que es lo que os decía, ¿no? Nosotros evaluamos si somos las adecuadas. Entonces, bueno, pues yo creo que toda la información nos ayudaría a nosotros y posiblemente a vosotros, con lo cual tomo el testigo. Respecto al modelo de financiación de la administración, cambia mucho, sí. En Cataluña es un modelo sostenible porque se apoya a las entidades privadas. En el País Vasco, por ejemplo, pues ya sabéis que el servicios sociales está más desarrollado que en el resto de España, tienen convenios altos y muy buena financiación y también las entidades tienen el apoyo de la administración mayor que en el resto de España. En el resto de España hay modelos mixtos. Hay aquellas comunidades autónomas que tienen una institución pública y entonces dedican los recursos a la institución pública e ignoran a las privadas. Y hay otras que, a pesar de tener una institución pública, pues asumen que esta no puede dar respuesta a todo el mundo
y apoyan a las privadas a través de subvenciones, etcétera. Es un sector infrafinanciado, ¿vale? O sea, casi todas las fundaciones tienen que buscar apoyo por, bueno, pues distintas cuestiones o distintos programas. Se presentan a subvenciones con programas concretos para conseguir fondos. ¿Cómo se puede entonces mantener un mismo modelo en las distintas comunidades autónomas? Pues es difícil. En algunos casos es verdad que el modelo que nosotros hemos establecido establece unos ratios y en algunos casos no se pueden cumplir esos ratios. Pero lo que es el modelo en cuanto a principios, valores y metodología, yo te puedo asegurar que, a ver, igual no tengo contacto directo y conocimiento del funcionamiento del 100% de las 30 entidades, ¿vale? Porque hay alguna que la conozco menos, pero las fundaciones que están en la asociación se creen el modelo y lo llevan a cabo en la medida de sus posibilidades, pero lo defienden y lo llevan a cabo en los distintos territorios, ¿vale? Lo que sí que no podemos asegurar es los ratios, pues a lo mejor en Barcelona se pueden mantener unos ratios de un profesional con, bueno, suelen ser equipos de profesionales, no uno, sino dos, con 30 casos, y a lo mejor en Castilla-La Mancha tiene que ser un equipo por 50 casos. Pero lo que sí que te digo es que el modelo se comparte y que todo el tema del apoyo personal, de la vinculación, de las visitas, del control directo, de que la persona conozca a quién es su referente en la fundación, toda esa parte más del vínculo con la persona se cumplen todas. Y la primera pregunta, con tanta respuesta, se me ha ido de la cabeza. Hacía referencia especialmente a eso, a las diferencias entre cómo... Sí, me decías que quién supervisa al supervisor, era la otra. Será la tercera, sí, esta era importante. ¿Quién supervisa al supervisor? Eso es. Pues, ¿quién supervisa al supervisor? Pues mira, ahora la nueva ley, por ejemplo, con las medidas voluntarias e incluso las judiciales, se puede poner que el curador o el tutor pueda rendir cuentas no solo al órgano, o en el caso del órgano judicial, obviamente se rinde cuentas al órgano judicial, eso es una obligación, y de hecho nosotros también defendemos que es una obligación que se debe mantener, porque hay juzgados que la están quitando, porque, bueno, pues tienen mucho trabajo y prefieren que no haya rendiciones anuales, tal, y nosotros decimos, oye, perdona, es que preferimos rendir cuentas anualmente que no hacerlo, ¿vale? Pero se puede establecer que se rinda cuentas también a otras personas, a un conocido, a un amigo de la familia, a personas vinculadas con la persona. Es decir, eso en cuanto, por ejemplo, a las medidas voluntarias es una cosa clarísima que se puede establecer como medida de control, ¿vale? Cuando todo el entorno de la persona desaparece, ¿quién supervisa al supervisor? Pues el órgano judicial. Al final es el que va a ser, el que tiene que hacer seguimiento de que la fundación esté prestando el apoyo como debe. Por eso se dan casos, y yo entiendo muy bien la pregunta, porque es verdad que se han dado casos, bueno, habrá casos de abusos económicos, que eso, bueno, los habrá, ¿vale? Pero no, lo que yo sí que sé, y hay casos en los que a lo mejor la persona pues está ya ponte en una residencia, tiene su vida muy estructurada y se deja de hacer ese contacto tan frecuente, se deja de preocuparse por conocer su voluntad y entonces al final estás infringiendo la ley. Tú siempre tienes que prestar apoyo desde la voluntad de la persona, ¿no? Entonces sí que hay casos de tutelas, y nosotros lo decimos y lo hemos puesto en evidencia también, de tutelas administrativas que no tienen ese vínculo y que se prestan desde, vale, tú tienes un techo, una vivienda, o si tienes un trabajo, tienes salud, pues no me preocupo por más, ¿no? Yo quiero pensar que los
las comisiones éticas y la reflexión ética que hay en las fundaciones que forman parte de la asociación permite que estas cosas no pasen, pero ¿quién supervisa? Supervisor, en el caso de que no haya nadie en el entorno, pues es el órgano judicial. Así que con esto espero haberte contestado. La siguiente pregunta sería de Monse Ódena. Nosotros esta mañana precisamente hemos hecho una visita a una fundación tutelar en Barcelona. Tenemos un hijo, también lo que comentaba Sergi, el padre de este hijo también con SAF, lo que quería decir es que nos han atendido estupendamente bien, como decía Sergi, pero sí que la persona que nos ha atendido ha sido muy profesional, muy honesta, en el sentido de decirnos que no conocían SAF, que les iban llegando algún caso, pero que había un desconocimiento de esta patología, que además no la tenían bien ubicada, que tampoco había recursos para el tema. Claro, nos hemos quedado porque como Fundación Tuteler te la explican, está súper bien organizada, pero claro, te da un poco, y hablábamos de la pretutela, bueno, de las distintas posibilidades, ¿vale? Porque también lo que decía Pera, ¿no? Tenemos unos hijos con una complejidad patológica, con una casuística muy compleja, ¿no? Y claro, yo he salido un poco con mucha buena voluntad por parte de la Fundación, pero con mucho desconocimiento, ¿no? Yo creo que el tema de SAF, no sé si es un tema, lo que apuntabais antes, ¿no? De hacer un esfuerzo de difusión y dónde tendríamos que hacerlo desde la Fundación para poder llegar al máximo, bueno, pues a esto, ¿no? Las fundaciones, bueno, cómo poderlo transmitir de forma, pues esto, ¿no? Más transversal que pueda llegar, y quizás alguien se tendría que ir especializando o concretando un poco toda esta patología, ¿no? Bueno, nosotros tenemos previsto visitar alguna otra porque la misma profesional nos ha recomendado otra, pero ha mostrado también sus dudas. Solo quería compartir eso. Gracias. Yo te lo agradezco, Monse, porque yo creo que bueno, por lo que hemos comentado, nosotros tenemos una plataforma, son 30 entidades, pero yo me comprometo a que estas 30 entidades por lo menos estén informadas de SAF a través vuestro, ¿vale? Que al final sois los expertos y expertas. Y luego en Cataluña hay una asociación, es que no sé si es asociación o plataforma de entidades tutelares que aúna a las de salud mental y a las de discapacidad intelectual. Entonces yo creo que quizá incluso yo os podría intentar poner en contacto con ellos para que les podáis también ofrecer esta información, ¿no? Y que por lo menos conozcan la realidad y vayan sabiendo qué recursos necesitan para atenderla y cómo atenderla y cómo recibir sobre todo a las familias, ¿no? Y no generar esa sensación de vaya, no lo conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también me oferta de intentar poneros en contacto con ellos y que podáis quizá pues hacer también una formación o un intercambio de información. Muchas gracias. Merced de Olañeta ha puesto en el chat, ¿cuál es el nombre de esa entidad que en Cataluña aúna tanto a fundaciones tutelares dedicadas a salud mental y discapacidad intelectual? Muchas gracias, Irene, por tu charla, muy interesante. Pues lo estaba buscando porque es que no me acuerdo exactamente de cómo es que estaba poniendo, como tengo varios nombres, estaba poniendo comisión de tutela, pero no, es que es como una plataforma de entidades tutelares, pero no estoy segura. Pero se lo paso a María, me comprometo a enterarme mañana mismo y se lo paso a María para que tengáis la información. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de apoyos ¿Qué tipo de apoyos? Pregunta Dolores. ¿Qué tipo de apoyos Sí. se prestan? Sí. Se prestan los apoyos que normalmente que por sentencia judicial necesite la persona, pero también se prestan otros muchos apoyos. Al final os voy a poner un ejemplo.
La sentencia puede decir que necesita apoyo por los acompañamientos médicos, ¿no? Y en la gestión del patrimonio, y eso obviamente son apoyos, pero a lo mejor la persona en su plan de vida dice que también quiere vivir de forma independiente y que quiere, por ejemplo, salir del piso tutelado y encontrar una vivienda y unos apoyos por un asistente personal, etcétera, pues al final todas esas cuestiones se gestionan, ¿no? Porque al final es lo que os decía, se conoce a la persona, se conoce su voluntad, se plasma en un plan de apoyos y se prestan los apoyos que necesite para ejecutar ese plan. Entonces, dentro del paso de vida independiente, prestación, o sea, apoyo, asistente personal, etcétera, todo eso está vinculado con su patrimonio, con la gestión que haga económica al mes, entonces todo está vinculado, pero la entidad no solo se limita a gestionar una cuenta, sino que todas las decisiones que tiene que tomar, que están relacionadas con su vida, porque al final todo cuesta dinero, con lo cual prácticamente todo, si necesita un apoyo, se le provee. Entonces, lo que a lo mejor no hacen es, pues, labores, incluso sí lo hacen, o sea, en las fundaciones se acompaña a hacer la compra, para que la persona haga la compra y no se lo hagan por ella, sino que sea la persona la que elija sus productos. Y hay un rol que es el auxiliar de tutela, que es la persona que acompaña en cuestiones más concretas, pues eso, hacer la compra, a comprarse ropa y elegirla, a comprarse un ordenador, o sea, son acompañamientos que no requieren a lo mejor, o sea, que no estaríamos obligados como fundaciones, pero que sí que se dan porque la persona al final, para cumplir su voluntad, los precisa. A ver, pregunta Merced, ¿qué criterios recomiendas para valorar en el momento de escoger una fundación? Pues yo creo que os dé confianza y que, por supuesto, yo sí que o sea, que se genere ese vínculo y esa relación con vuestro hijo y vuestra hija, porque al final es él o ella el que va a tener la relación a futuro, con lo cual la fundación tiene que ser totalmente elegida por ellos y tienen que saber ganarse a vuestros hijos, ¿no? Lo que sí que os recomiendo, porque sois a lo mejor un grupo de familias más jóvenes y que podéis hacer ese proceso de pretutela, pues que lo hagáis, porque es un proceso en el que se genera conocimiento mutuo. Entonces, tanto vosotros vais a conocer a la fundación, como vuestro hijo va a conocer a la fundación y a las personas que lo integran, como la fundación va a obtener mucha información de vuestro hijo. Entonces, también si la fundación en un momento dado dice, mira, no puedo atenderle o no voy a poderle dar los apoyos que necesita, se gestiona otra pretutela o lo que sea, pero sí que os recomendaría que ese periodo de compromiso, que no es o sea, no se firma nada, no se paga nada, es simplemente un contacto, un vínculo para que a futuro se planifiquen los apoyos. Pues que lo podáis hacer con las fundaciones antes de decidir. Pero yo, al final, si yo tuviera que elegir, elegiría la que me diera confianza y que tuviera una cercanía. También ahí nosotras defendemos mucho la territorialidad, ¿no? Porque no te puedes coger, o sea, las fundaciones al final despliegan a los profesionales y se van donde haga falta. Pero si hay alguna en vuestro territorio cercano que os genere confianza, pues mejor esa, que está cerca, que puede ser un lugar de referencia al que puede ir vuestro hijo, que otra más lejana. Eso para mí sí sería un criterio en cuestión, o sea, ante la igualdad, para mí sí la cercanía sería un criterio. Y luego yo diría la independencia, ¿vale? Lo de que no presten otros servicios, nosotros lo hemos defendido porque la experiencia nos dice que se generan conflictos de intereses y que normalmente, si hay un conflicto de interés dentro de una organización, el que pierde es la persona. Entonces, si podéis elegir, ya con la ley se supone que no se pueden prestar otros servicios, pero bueno, todavía las hay que prestan. En Cataluña no, en este caso en Cataluña no pasa, pero en Andalucía a lo mejor hay alguna que tiene una residencia donde está vuestro hijo y también le quieren prestar los apoyos. Pues yo creo que hay que separar, igual que
que separaría, o sea, que tú como padre no le gestionas otros servicios a tu hijo, ¿no? Bueno, hay dos preguntas en el chat. Quería preguntarte antes, para enlazarlo con las siguientes preguntas. ¿El servicio de pretutela es un Perdona, servicio estaba sí, con la batería. es un servicio que se presta gratuito o al no tener todavía sentencia judicial lleva un coste? No se cobra nada y no se puede cobrar, ¿eh? También nosotros por principios O sea, no. el pretutela, vale. Bueno, pues enlazándolo con Lina no ha podido acceder al final con micrófono y leo su pregunta en el chat. Lo ha dicho antes Sergio, también es un comentario bastante recurrente. Los tutelos van variando en plazos inferiores a un año, por lo que el vínculo no es posible. En el caso de nuestros hijos, aún más importante, por las características, ¿no? de los chicos y chicas, como ha dicho antes también Pera. ¿Cómo puede hacerse un proceso de pretutela con vinculaciones si hay tanto cambio constante de tutor, ¿no? ¿Cómo puede evitarse eso? Vale, pues es buena pregunta y es también una buena pregunta para transferir a mi red de fundaciones. Pero lo que yo sé es, por lo menos en las fundaciones, lo que hemos, con el tiempo, antes sí que era una vinculación uno a uno, y con el tiempo lo que se han establecido son equipos de referencia. Porque eso hace que si uno se cae del equipo por lo que sea, porque obviamente estas situaciones pasan, o sea, somos organizaciones, la gente entra, sale, no se puede evitar, pero si se hace un equipo y además se genera vínculo con la entidad, además de con tu equipo, por ejemplo, que conoces al gerente, ¿sabes? O que conoces al abogado y el abogado normalmente es una figura más estable, o el gerente es una figura más estable, o los coordinadores son figuras más estables. Y luego tienes un equipo de referencia, no solo una persona, sino 2 personas, el administrativo que te toque, etcétera, pues se puede evitar un poco esa falta y ese daño que se hace a las personas cuando se cambia la persona de apoyo. Entonces, de todas formas, me la voy a apuntar porque me parece buena para llevar la reflexión de las fundaciones y que si alguna está teniendo este problema lo pueda mejorar. Bueno, a continuación pregunta Mercedes Olañeta. Lo de hacer una pretutela entiendo que es una buena recomendación, pero en el caso de hijos que tengan una asistencia, una medida que hace años que ya existe en Cataluña, desde hace unos años, deben ser ellos los que pidan. Y si son muy jóvenes y de frontera, con poca discapacidad, no lo acaban de entender. Sí, efectivamente. Pues ahí es lo de ganarse la confianza de la persona. Porque de los padres a lo mejor es más fácil, ¿no? Les puedes dar seguridad con más cuestiones, pero al quien te tienes que ganar es a la persona, pues porque es el que te tiene que elegir, ¿no? Yo os voy a comentar el caso de una fundación tutelar aquí en Madrid que trabaja con personas con inteligencia límite. Es un caso excepcional dentro de nuestras fundaciones, está especializado en inteligencia límite. Y la inteligencia límite, como sabéis, pues en muchos casos no se acepta que necesites esos apoyos. Entonces, esta fundación tiene un modelo de trabajo intensivo en ganarse la confianza de la persona y la confianza del entorno de la persona. Pero es verdad que son casos complicados y son casos en los que la voluntad de la persona va por encima de la voluntad de sus padres, de la fundación y de quien sea, y más con esta ley, ¿eh? Si la persona no quiere recibir los apoyos y no se considera que necesite o que precise recibirlos de forma súper clara, se va a respetar su voluntad. Entonces ahí pues es un trabajo de generar confianza. Y bueno, es quizá más complejo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, Lina pone en el chat, siguiendo con los cambios de tutor y la vinculación, en nuestro caso la duración del vínculo es una vida completa hacia el futuro.
Es el caso contrario al de la persona mayor que va dirigida a un final de vida. La durabilidad del equipo tutor necesita ser mayor. Totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, el enfoque, los modelos de apoyo, aunque todos vayan basados en la misma legislación, son distintos, porque las personas mayores tienen otras necesidades, normalmente son más necesidades asistenciales, tienen un proceso de deterioro cognitivo, entonces, en lugar de ganar capacidad para ir tomando decisiones a futuro con menos apoyos, etcétera, normalmente van necesitando más apoyos y es verdad que el enfoque es totalmente distinto. En nuestro caso, o sea, se apuesta por la permanencia. De hecho, no os lo he comentado, pero también tenemos una figura que son los voluntarios tutelares, que son personas que se vinculan voluntariamente a la fundación y se convierten en la persona referente de la persona apoyada, ¿vale? En este caso, la persona con discapacidad. Y los vínculos que se crean no es un voluntariado de hago contigo acciones durante un año y luego me voy. O sea, hay gente que lleva 25 años con la persona. Hay gente que ya es familia de la persona. O sea, se han convertido en verdaderos apoyos. Y ellos no tienen la función del tutor, simplemente tienen esa función de ser la persona de referencia a largo plazo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que el enfoque tiene que ser de permanencia y es lo que se intenta en las fundaciones también. ¿Alguna pregunta más? No sé, Irene, ¿quieres aclarar alguna duda o alguna cosa que ti... No, comenta Lina lo de que les gustaría tener un listado Ay, de no las lo he visto, fundaciones. perdona. Nada, ¿Nos gustaría tener un listado de las fundaciones de vuestro grupo? Sí. En qué Mira, comunidades operan y qué aceptan discapacidad intelectual y del desarrollo. eso es. Dolores ya ha puesto el link y Sí, todo, se me ha porque adelantado. Ya te lo agradezco, sí, Dolores. Dolores, la delegada de Andalucía, me ha preguntado, digo, en su web, le he contestado por el WhatsApp. Rápidamente Sí. lo ha puesto. En la web está, de todas formas, os puedo pasar la información y es verdad que en la web faltan algunas, no están las 30 porque justo estamos cambiando de web, pero bueno, Sí. os la paso actualizada. Y de todas formas yo creo que es interesante, pues eso, plantear ese seminario invertido, ¿vale? Que seáis vosotros los que compartís con nosotros y os invito a participar tanto a ponentes, que pueda ser María o quien estiméis, como a las familias y quizá intercambiar dudas, etcétera. Y identificar ahí el acceso, ¿vale? Si hay un acceso claro, si no lo hay, qué problemas puede haber, en qué casos las fundaciones sí o no somos las adecuadas para prestar esos apoyos y empezar a trabajar desde ahí, si os parece bien. Sí, sería interesante, ¿no? Esa formación o información que las fundaciones tutelares pues van a terminar necesitando a la persona, a una persona que esté formada, ¿no? Los chicos y chicas necesitan que quien los apoye y los atienda desde esa fundación pues tenga un respaldo de información detrás, ¿no? Y puesto que hasta hace unos años el SAF en España era totalmente desconocido, aún así todavía sigue habiendo mucho desconocimiento social, pues que las fundaciones cuando se vayan necesitando estén formadas, ¿no? Actualmente seguramente haya muchas de las fundaciones tutelares que se dedican a la discapacidad intelectual y del desarrollo que tengan entre las personas que atienden personas con SAF que hayan sido nacionales y en familias biológicas. Simplemente que bueno, al nivel que ya se está hablando del SAF, pues no había esa información hace unos años aquí, ¿no? Entonces, pues sí, es muy interesante que se formen. En Barcelona figura SOM Fundación. En Cataluña solo están SOM y ALOSA, que está en Girona. Y en Barcelona SOM.
es de discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿verdad? Sí, pero bueno, es lo que os decía, que estos son muy grandes y atienden a mucha diversidad y cada vez pues más personas con distintos, bueno, pues patologías duales, etcétera. Pues, puesto que no hay ninguna pregunta más, si quieres concluir con alguna, alguna cosa que se haya quedado por ahí o que creas que es relevante. No, pues nada, daros las gracias por haber compartido conmigo vuestras dudas y bueno, pues eso, en mi compromiso de que demos y transmitamos la información a las fundaciones que por lo menos dependen de mi persona, ¿vale? E intentar también que llegue a esa plataforma de entidades catalanas, porque creo que puede ser de interés para ellas. Y nada, ya tenéis mi contacto, o sea que lo que necesitéis, tanto dudas como orientación, lo van a poder dar mucho mejor las fundaciones de cada territorio, ¿vale? Pero cualquier cosa que necesitéis, me podéis escribir e intentaré dar respuesta pues lo antes posible y de la mejor manera. Muchísimas gracias a ti por hacernos llegar esta charla, esta información. Dolores creo que levantó la mano, no sé si al final... Era un poco porque la fundación es como una última esperanza que por lo menos tenemos a las familias, ¿no? Cuando no tenemos más familia en la que se van a quedar nuestros hijos, ¿no? No van a estar arropados por familiares. Entonces, claro, la fundación para nosotros es una cosa, realmente es una cosa en la que tenemos muchas esperanzas y bueno, no sé, es un poco como una pequeña luz, ¿no? Al final del túnel. Entonces, yo te agradezco tu participación y el tono sereno y que has transmitido porque, bueno, el futuro es una cosa muy seria que tenemos ahí delante. Y gracias por la intervención. Bueno, yo también darte las gracias, deciros en general a todo el mundo que con SOM y tuvimos una entrevista y quedamos con ellos también que cuando tuviéramos un hueco en la apretada programación del Conecta también vendrían a explicarnos, pero también les pedimos que esperáramos un poco a que se aclararan todas estas cosas, ¿no? Porque creo que hay un periodo de aclarar cosas y vivir en esa información ambigua siempre es delicado. Otra vez, gracias Irene por esta información. Quedamos abiertos a que cualquier novedad nos llegue a través de nuestro correo, a través de vuestros canales de comunicación y reitero nuestra invitación a ser nosotros quienes compartamos con todas las entidades de la asociación la singularidad del SAF, las necesidades del SAF y lo que estamos dispuestos nosotros también como padres a ayudar a que se desarrollen estas entidades y que se aclaren todas estas dudas. Está abierto, cuando queráis nos ponemos a ello y bueno, creo que todavía hay un periodo de transición largo. Los abogados que han venido aquí a hablarnos y a contarnos lo de la nueva ley ya lo han dicho. Como AFASAF hemos hecho formación también a los jueces. Para los jueces era un tema sensible, era un tema absolutamente nuevo, sin ninguna aplicación todavía cuando lo hicimos, porque fue un poco antes del verano, pero también fue sensibilizarlos y darles pie a que lo tengan presente cuando tomen estas decisiones, ¿no? Y creo que un poco mezclando todas estas cosas, al final igual traíamos la agua clara que decimos en Cataluña, sacamos algo en claro y podemos seguir hablando mientras conservemos los canales de comunicación abiertos. Por supuesto. Estamos en contacto y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Pues nada, transmitirte los agradecimientos que te están llegando a través del chat, pues por tu cercanía, por tu sensibilidad y la explicación tan clara que nos has transmitido, ¿no? Y tan serena. Y esa visión, como dice Lina, cuidadora hacia las personas con discapacidad, ¿no? Y la reivindicación de sus derechos.
nada, todos los agradecimientos y aplausos que te están poniendo por el chat. Vale, te agradecemos mucho esta tarde y a todas las personas que han participado en la charla, que hemos llegado a unos 30 personas. Y bueno, seguimos en contacto y como decía Pera y como tú bien has dicho también, la información y la formación es importante y que las fundaciones tutelares, que al final van a trabajar con los chicos y chicas afectadas, pues estén enterados, ¿no? de cuál es la cualidad de las características y la idiosincrasia de la patología. La tendremos más pronto que tarde, seguro, esa Seguramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas.